La Casa de la Cultura Jurídica le da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que es la teoría del caso, que será impartida por el doctor Enrique Díaz Aranda. Nos sentimos honrados de contar con la presencia de distinguidas personalidades en el presidio. Está con nosotros el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector de la Universidad de Tijuana, CUT. El doctor Benigno Licea, catedrático de la Universidad de Tijuana, CUT y egresado de la primera generación de la maestría en Ciencias Jurídico-Penales. Y nuestro invitado de honor, el doctor Enrique Díaz Aranda, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. No me puedo resistir, porque si hay un lugar que llevo en el corazón es Tijuana. Un lugar donde me siento como en casa. Después de mi primer doctorado en el año 1995, tuve la oportunidad de dar mi primera clase aquí en Tijuana. Gracias a la invitación de mi distinguido amigo el maestro Barraza, pude dar mi primera clase de maestría y donde tuve la oportunidad y el honor de contar con ilustres juristas de esta región y de todo el país, como son el doctor Benigno Licea, como son el doctor ahora también José Rivas, alguien que ya no está entre nosotros, que era el maestro Julián, los maestros Zavala. En fin, me llena de alegría venir aquí. Hacía ya mucho tiempo que no regresaba, no sé cuántos años ya que no volvía a esta maravillosa región. Gracias a ustedes entonces por la paciencia, gracias por estar aquí. Realmente tenemos un problema bastante importante de seguridad. Sabemos que el crimen organizado escala y escala y escala y no lo podemos detener. Creímos que íbamos a tener una mejor expectativa con este nuevo cambio de gobierno, pero sabemos también que la expectativa fracasó. Hay que saber, hay que decir y hay que reconocer que estamos a punto de llegar a un estado fallido. Un Estado de Derecho que más se caracteriza por leyes, nuevas leyes, con las cuales pretendemos abatir el problema de la inseguridad y del crecimiento índice de la criminalidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que no hay que pedirle al derecho penal aquello para lo cual no está diseñado. El derecho penal es el último recurso, siempre lo supimos, la última ratio. Es decir, cuando ha fallado otros mecanismos de prevención, entonces usamos el derecho penal. Medidas sociales como son educación, economía, ideología, policía, son las que primero se deben agotar para después pasar al derecho penal. Por ello es que era muy importante la reforma educativa. Un pueblo bien educado, con un alto índice, no solamente de educación, sino de preparación, genera los científicos que dan lugar a la tecnología que lleva verdaderamente a la riqueza de los países. Un pueblo donde los estándares de riqueza alcanzan a la mayoría de población, no para subsistir, sino para tener verdaderamente un verdadero estado de bienestar, entonces es un pueblo que no se ve tentado a tener que cometer delitos contra el patrimonio. Aquí el principal problema que enfrenta el proceso penal acusatorio es la famosa teoría del caso, que muchas veces no se sabe qué es. Y he escuchado todo tipo de manifestaciones de procesalistas incluso, que han dicho en algunas ocasiones que la teoría del caso, es el suceso, es el hecho, pero en realidad no tienen muy claro qué es la teoría del caso. La teoría del caso no es otra cosa que un trípode, sustentado en una teoría fáctica, en una materia probatoria y en una teoría jurídica. Una teoría fáctica, que es una hipótesis que formula quien acusa a un ciudadano que se presume inocente. Y como se presume inocente, entonces solamente cuando
el representante del Estado, que en este caso sería el Ministerio Público, lo acusa de que no es inocente, sino que es culpable, tiene que plantear cuál es la hipótesis bajo la cual está sosteniendo que ese sujeto presuntamente inocente es lo contrario, es culpable. Esta teoría fáctica se puede sustentar en indicios, se puede sustentar en suposiciones, pero si no se respalda de la prueba que le corresponde, que respalda que efectivamente la hipótesis, la teoría, lo que el Ministerio Público dijo que se hizo, se queda entonces en una pura especulación, una pura suposición. Sin pruebas no puede sostenerse una teoría fáctica como un hecho probado. Una vez que tengo el hecho probado, debidamente probado, entonces podré pasar a la materia jurídica, determinar ante qué delito estoy, si es que verdaderamente es la comisión de un delito, y quién puede ser el responsable de la comisión de ese delito. Parecería muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si está muy claro, basta con tener eso claro, se acabó. La pregunta es si sabemos lo que eso significa. Porque realmente aquí yo les estoy mostrando cómo se construye la teoría del caso. Pero no les he dicho hasta ahora qué es eso. ¿Qué implica una teoría fáctica? ¿Qué implica una materia probatoria? Porque la pregunta antes de cómo pruebo o cuándo pruebo, tendría que ser qué pruebo. En ese sentido, tenemos que habría que hacer una historia del proceso penal mexicano, cómo es que cambiamos del cuerpo del delito a los elementos del tipo penal, por qué regresamos al cuerpo del delito, en fin, esto no me da tiempo de explicarlo, qué es una cosa y qué es otra, cómo nos confundimos y demás. Voy a pasarme directamente a lo que dice actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 20 tiene una meridiana claridad, porque realmente nos da, desde su inicio, un concepto de lo que debería ser la justicia. Dice, el proceso penal será acusatorio y oral, artículo 20. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Uno de los principios generales. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. Ahí está. Tiene una base constitucional. Esta teoría del caso que yo les estoy diciendo no es solamente una suposición que un dogmático tiene, sino tiene un fundamento. Ahí está. El proceso penal tiene por objeto, antes que cualquier cosa, esclarecer los hechos. Ya esclarecidos los hechos, entonces sí podré establecer quién es el culpable para que no quede impune. Así lo dice la Constitución. Y una vez que yo logro determinar quién es el culpable y no quede impune, entonces puedo pasar a la siguiente: proteger a la víctima o víctimas, que no solamente son aquellas personas sobre las cuales recae la conducta delictiva, sino también son aquellos que son acusados falsamente. Ese también es un inocente. Por tanto, para que yo pueda determinar quién es el delincuente, quién es el inocente, entonces tengo primero que tener claros los hechos. Si no tengo claros los hechos y parto de una pura suposición, especulación, entonces estoy violentando algo que también está previsto en la Constitución y que hemos pasado de largo, y es la presunción de inocencia. Porque dice el artículo 20 que toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Esta frase trillada y muy conocida tiene una implicación. Si se me presume inocente, entonces debo ser tratado como inocente mientras se me demuestre lo contrario. Ante tú. De aquí en adelante, entonces, llamaría la atención cómo es que si se me presume inocente hasta que se me demuestre lo contrario, ¿por qué el artículo 16 y 19 contemplan preceptos totalmente contradictorios a lo que acabo de decir? Pues, hubo un tiempo en el que desde 1917 se establecía que para que se librara una orden de aprehensión se tenía que comprobar el cuerpo del delito.
Después se cambió el cuerpo del delito por los elementos del tipo penal. Después se regresó al cuerpo del delito. Pero quiérase o no, se decía que para que esta detención, este libramiento de la orden de aprehensión, que supone la privación de uno de los derechos y garantías más importantes de todo ciudadano que se presume inocente, es que esté libre. Para violentar ese derecho humano de libertad, solamente se puede basar en que el acto de autoridad esté debidamente fundado y motivado. Esta fundamentación la da la Constitución sobre una motivación de que haya datos que acrediten que el cuerpo del delito, antes de la reforma del 2008, quiere decir que tenía que estar acreditado el cuerpo del delito. Pero este grado de prueba se rebaja con el nuevo sistema y se dice que ahora bastan con que obren datos que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo. Ya no es la prueba, ya no se acredita, ya no se comprueba, ya solamente basta con que haya datos que establezcan. Para que yo pueda librar la orden de aprehensión, generar el acto de molestia que va a suponer la privación de la libertad. Es decir, estos datos que establecen que hay un hecho delictivo y que es probable que el sujeto que va a ser detenido lo cometió, va a suponer que le voy a privar de la libertad sin que tenga pruebas. Entonces, ¿cómo es que genero la idea de que en un derecho penal de un Estado de Derecho, como lo contempla el artículo 20 en el inciso B1, se me presume inocente? Si con puros datos y pura probable responsabilidad me van a poder detener, me van a poder privar de mi derecho humano a la libertad. Esto es contradictorio. Esto es contradictorio y parecería que entonces esto se podría llegar a rectificar ya no solamente para la detención, sino para que después del término de 72 horas, cuando menos se pudiera corregir, pues estamos hablando de que para dictar el auto de vinculación a proceso, tendría que tener mejores pruebas, no solamente suposiciones, no solamente datos que establecen que hay un hecho delictivo y que es probable que el sujeto lo cometió, sino ya pruebas más sólidas. Esa diferencia sí la teníamos en 1917. En 1917, para cuando se iba a librar la orden de aprehensión o detención, bastaba la probable responsabilidad sustentada en que hubiera una denuncia, acusación o querella de un hecho delictivo de una persona digna de fe, nada más, para la detención. Pero para dejarlo formalmente preso, se requería además comprobar el cuerpo del delito. Es decir, para detener, una prueba más relajada, pero para mantener preso, una prueba más sólida. Eso no ocurre ahora. Ahora basta para la detención datos que establezcan. No está acreditado nada. Solamente se supone que el sujeto al cual le imputo el hecho comisivo de delito, él lo realizó. Este grado de rebaja, que sigue presente aun cuando lo voy a vincular a proceso, se podría explicar de una manera. Es que en los nuevos procesos penales acusatorios, siempre se puede vincular a proceso, pero garantizando la libertad. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de medidas cautelares que pueden hacer cumplir el espíritu del legislador, que nos lo dijo en el 19, es que el sujeto se quede a enfrentar su proceso penal. Es decir, que el sujeto que ha sido vinculado a proceso pudiera seguir gozando de su garantía de libertad, pero se pudiera dictar una medida cautelar que garantizara efectivamente que el sujeto se va a quedar a enfrentar su proceso. Por eso es que en países civilizados siempre habrá una gran cantidad de medidas cautelares para evitar que el sujeto vinculado a proceso se vaya a prisión y quede privado de su derecho humano a la libertad que le corresponde como presunto inocente. De ahí que medidas como una garantía económica suficiente, la prohibición de salir del país o la localidad,
obligación de someterse a cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informe al juez, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez, colocación de localizadores electrónicos, el arraigo, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones, prohibición de convivir con determinadas personas, separación inmediata del domicilio, suspensión de derecho o el internamiento en un centro de salud, son medidas cautelares que se aplican por el juez, que vincula a proceso a un presunto culpable, un imputado, pero que le permiten seguir gozando de su libertad. Y solamente cuando ninguna de esas medidas es suficiente para garantizar su permanencia para enfrentar el proceso, o como lo dice el artículo 19, cuando la libertad en el que se le deje a un vinculado a proceso implique que haya peligro de fuga, o cuando hay peligro para la víctima o terceros, o cuando esa libertad suponga el entorpecimiento posible del proceso, solo entonces el auto de vinculación se acompañará de la medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla. Problema que tenemos es que aquí, cuando se da la reforma, todo iba bien. Todo iba perfecto sobre la base de un proceso penal donde verdaderamente el sujeto vinculado pudiera seguir gozando de sus garantías, sobre todo el derecho humano a la libertad que se presume inocente, y por tanto se pudiera aplicar las medidas cautelares como las que he señalado. Lamentablemente en la reforma al final se incluyó este pequeño parrafito. El juez ordenará prisión preventiva oficiosamente. ¿Qué significa eso? De cajón. Oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestros, delitos cometidos con medios violentos como armas, explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Es decir, casi todos. Casi todos por los cuales me voy a ir a juicio. Casi todos los que no suponen medios alternos. Es decir, todos los delitos que nos interesan tienen ahora prisión preventiva que se debe aplicar después de determinar que el sujeto queda vinculado al proceso de manera oficiosa. ¿Y dónde quedó la presunción de inocencia? ¿Y dónde quedó la libertad como máximo estandarte, como máximo derecho humano garantizado por la Constitución? Totalmente por los suelos. Es aquí donde empieza la reflexión. Porque resulta que cuando yo tengo un indicio, entonces puedo decir que mi teoría del caso, cuando voy a pedir la orden de aprehensión o cuando voy a vincular a proceso, el grado de prueba se reduce a simplemente indicios. Bastaría entonces con una teoría fáctica del Ministerio Público que suene coherente, que haya algún dato, algún indicio, alguna suposición que lo respalde, para que ya el sujeto no solamente se le libre la orden de aprehensión, sino también se le dicte el auto de vinculación a proceso con prisión preventiva, mientras dura el proceso. Esto ya no significa presumir inocencia mientras se demuestre lo contrario, sino esto significa presumir su culpabilidad, tenerlo privado de su libertad hasta que demuestre que efectivamente lo es. Y si no, ahí usted perdona. Esta consecuencia empieza a tener una repercusión que va o que se puede mostrar con ejemplos. Pongamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo, tomemos el caso del 15 de septiembre en Morelia, cuando al ir a la noche del grito de independencia, 3 jóvenes se fueron de Zacatecas a Morelia para presenciar el evento. Estaban ahí cuando de repente suena la primera explosión, la primera granada. Los jóvenes de inmediato empiezan a correr hacia su coche, más todavía cuando escuchan la segunda detonación. Se suben al vehículo,
van a toda velocidad, dirigiéndose de vuelta a Zacatecas. Es tanto el nerviosismo y la velocidad que no se fijan bien y terminan estrellándose en un árbol. Y no falta quien dice, esos fueron los de la granada. Díganme, ¿hubo indicios de que se cometió un delito o no? Ah, no, pues las granadas que explotaron, 2 muertos. ¿Hay indicios de que se cometió un delito o no? ¿De un hecho delictivo? Sí. ¿Hay un hecho? Sí. ¿Ese hecho puede ser constitutivo de delito? Sí. ¿De qué delito? Homicidio. ¿Culposo o doloso? Los indicios dicen que fue doloso. Las granadas, ¿verdad? Ahí, doloso, ¿verdad? Ok. ¿Y hay datos que establecen que esos jóvenes son los probables responsables o no? Ah, no. ¿Estuvieron en el lugar de comisión? Sí. ¿Por qué se iban? Pues iban huyendo. ¿Por miedo o huyendo? Hay datos que establecen que pueden ser probables responsables. Pueden ser probables responsables, ¿sí o no? Sí. Como hay esa probabilidad, la Constitución me está ordenando que como juez tengo que dictar por ese homicidio doloso de manera oficiosa prisión preventiva al vincularlos al proceso. Primer efecto nocivo de lo que acabo de decir, ¿se dan cuenta? Es decir, ahora mi presunción de inocencia quedó pisoteada. Ahora ya no bastaría con decir, oye, no necesitas la prisión preventiva, los sujetos son conocidos, le puedes aplicar cualquier medida cautelar. Ah, no, la Constitución me está ordenando que en este caso, prisión preventiva de cajón. ¿Saben qué? Por extraño que parezca, esto parecería como, en retroceso, una de las fallas que tenemos porque cuando aprendimos derecho no nos enseñaron correctamente. Díganme, definición de derecho penal o de derecho en general. Definición. Conjunto de normas, ¿cierto? Que tienen una serie de características, son heterónomas, en fin, ¿cierto? ¿El derecho es un conjunto de normas, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Alguien en desacuerdo? No. Ok. Pongamos realmente esto en la práctica. Tengo esta computadora, 1. Tengo esta bocina, 2. Tengo esta otra, 3. ¿Qué tengo aquí? Un conjunto de aparatos electrónicos. ¿Qué significa esto? Un conjunto es una reunión de elementos que los reúne ciertas características que los identifican como iguales. Primera conclusión. ¿Cierta o no? Sí. ¿Qué pasa si de mi conjunto de aparatos electrónicos saco esta computadora y la pongo acá? ¿Desaparece la computadora? No. ¿Sigue existiendo el conjunto? Sí. Sigue existiendo el conjunto y sigue existiendo la unidad, el elemento que la constituía. Esto me da una segunda conclusión. En un conjunto, cada uno de los elementos que lo componen tiene y mantiene su independencia y puede existir con o sin el conjunto. La pregunta es, ¿y ocurre lo mismo con el derecho? No. No. ¿Por qué? Porque el artículo 133 de la Constitución me señala con meridiana claridad que en el derecho mexicano hay una jerarquía de normas y quien está en la cúspide de esa jerarquía es precisamente la Constitución. Por eso dice, esta Constitución, las leyes del Congreso que de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrado que se celebre por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Hay una Constitución que me tiene que decir precisamente todas las garantías, todos los derechos humanos que serán el parámetro y la guía para la aplicación e interpretación de cualquier ley. Por ello es que cuando hay contradicción entre un precepto constitucional y una ley
federal o local, como el Código Penal, ¿cuál prevalece? La Constitución. Si nosotros entendiéramos eso, sabríamos una cosa: pena de muerte para los secuestradores. Pero, la derogamos. No, entonces cadena perpetua. Ley aprobada. El Partido Verde cumple. Ok. Nada más que hay una pequeña cuestión. Eso está previsto en el Código Penal, ¿cierto? Ahora, díganme qué dice el artículo 18 de la Constitución. El artículo 18 de la Constitución dice que el sistema penitenciario se organizará sobre la base de la reintegración social, la reinserción social, la resocialización, a través del trabajo, el deporte, la salud. Es decir, el fin de la pena previsto por la Constitución como norma suprema es que toda la pena tiene como fin siempre posibilitar que el ciudadano que ha delinquido se pueda reinsertar. ¿De acuerdo? ¿Y si le aplico cadena perpetua? ¿Dónde? ¿Cuándo? Nunca. Esa ley penal es anticonstitucional. Y no solamente porque lo dice y lo violenta la Constitución, sino porque eso también hemos firmado y ratificado en diferentes tratados internacionales, que los fines de la pena tendrán como fin la reinserción. El partido cumple. Ajá. ¿Cumple con qué? Con una ley que lo único que nos puede generar, si estos nos los llevan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo único que nos va a generar es responsabilidad internacional y vamos a tener que pagarle muchos millones de pesos al que se vaya a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ese grado de confusión y tolerancia? Porque desde el principio nuestro primer concepto estuvo mal. El derecho jamás podrá ser un conjunto de normas. El derecho es un sistema que funciona como este reloj, donde tiene engranes. La maquinaria está conformada de forma tal que tiene que girar en un mismo sentido y todos al unísono tener que estar ajustado para que en definitiva pueda cumplir con su función de dar la hora. Si uno solo de los engranes gira en sentido inverso, la maquinaria se rompe o deja de funcionar o se rompe. Eso es el sistema de normas que subyace en el derecho. Por ello es que toda interpretación entendida como el derecho de un sistema de normas se da sobre la base del principio de no contradicción y de coordinación y de suprasubordinación de acuerdo con lo que se está interpretando. Por ello es que sobre esa base de no contradicción es total y absolutamente contradictorio que dos normas constitucionales me estén diciendo cosas contrarias. ¿Cómo voy a reconocer el 20 que me dice que se presume mi inocencia cuando en el tratamiento de un hecho que no está probado, porque solamente hay datos que establecen que hay un hecho que se considera como delito y que es probable que el imputado pudo cometerlo sin pruebas, me permita, y no solamente me permita, sino me obligue que el juez de manera oficiosa le dicte prisión preventiva? ¿Cómo coincide eso? Porque estamos hablando de dos normas constitucionales y una de las dos no puede estar. Esto entonces me empieza a generar las disfunciones y su origen está en esa falsa concepción que tuvimos de la Constitución, mejor dicho, del derecho. Porque me dice, en un caso de conflicto entre dos normas del mismo nivel, la coordinación, el sistema, tiene que darnos el parámetro de hacia dónde vamos. Y es que no solamente sería, en este caso, la norma constitucional de presunción de inocencia, sino todos los tratados internacionales que hemos firmado y ratificado que también lo subrayan. Por tanto, un primer problema sería ya la constitucionalidad o anticonstitucionalidad del artículo 19. Si luego lo llevamos, por ejemplo, hacia la
relación de suprasubordinación, de la relación entre Constitución y Código Penal, tendríamos también mucho para decir. A ver, ¿quién vale más? ¿Un periodista o ustedes? Igual. ¿Y entonces por qué hay lugares donde se ha aprobado la reforma de que si el homicidio tiene como sujeto pasivo un periodista, la pena se eleva? Pues no somos iguales. ¿Y entonces en qué quedamos? Ah, dicen los periodistas, se vulnera, es que además de la vida, se vulnera otro bien jurídico tutelado, que es la libertad de expresión. Ajá, y si matan a un profesor como yo, entonces también se vulnera el derecho a la educación. Porque sería la consecuencia lógica, ¿no? Y si es la mamá en una familia, entonces también se vulnera el desarrollo de la familia. Y así lo pueden llevar a todos, a cualquiera de ustedes, ¿eh? Porque la Constitución me está señalando que todos somos iguales. Entonces, ¿dónde quedó? ¿Sí? Y todo eso tiene que ver simplemente derivado de entender que es un sistema. No es un conjunto. No es que cada norma pueda poner lo que quiera. No. Cada que se hace una reforma, se tendría que pensar en esta idea de sistema. Para decir, a ver, voy a decir esto. Voy a regular esto. No contraviene ningún otro artículo de la misma ley, o incluso contraviene alguna superior, sería otro proceso legislativo. Pero bueno, eso, hasta ahí. ¿Qué es lo que importa? Mientras se resuelve si es constitucional o no eso, lo cierto es que en una teoría del caso, para una orden de aprehensión y para un auto de vinculación a proceso con prisión preventiva, como lo marca el artículo 19, la teoría fáctica es una teoría fáctica, por decirlo de esa manera, light. ¿Por qué? Porque bastan datos que establezcan que se cometió el hecho delictivo y que es probable que el sujeto imputado lo cometió. Pero todo bajo la base de datos que establecen, lo de pruebas. Aquí empiezan los problemas fundamentales. Uno, en la práctica penal que ustedes tienen, sobre todo porque ahora que tienen 3 diferentes procesos a seguir, ¿verdad?, por los 3 códigos que son aplicables por el momento, ¿verdad?, el Código Procesal Penal del proceso mixto, el que se había generado ya en el estado de Baja California, que era sobre la base de procesos penales acusatorios, y ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales, 3 códigos en un mismo estado, en diferentes regiones. Ahora viene el problema. Ok. Cuando pensamos en el proceso penal tradicional, el mixto, teníamos una práctica muy común, y era que el Ministerio Público integraba su averiguación previa, ¿cierto? Recabando pruebas, para que una vez recabadas, una vez integrada la averiguación, solicitara al juez que le librara la orden de aprehensión, ¿cierto o no? Sí. Normalmente el juez que libraba la orden de aprehensión, al momento de resolver la situación jurídica, ¿qué dictaba? ¿Un auto de libertad o de formal prisión? Un auto de formal prisión. Era congruente con lo que había hecho. Si había librado la orden para detenerlo, sería absurdo que luego lo liberara. Pero librada la orden, ya ni Dios Padre le quitaba el auto de formal prisión. Por eso decían que una orden de aprehensión y un vaso de agua no se le niega a nadie. Por eso incluso hasta decíamos que el juez me obsequiaba una orden de aprehensión, ¿sí? De esos amigos no quiero, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, una vez que se dictaba el auto de formal prisión, respaldado en la prueba que había recabado durante su averiguación previa el Ministerio Público, díganme una cosa, en la práctica, normalmente el Ministerio Público aportaba más pruebas durante el proceso para llegar a la sentencia, ¿sí o no? Pues será un caso, ¿no? Pero la mayoría de veces, no. No. ¿Por qué? Decía, si ya me libraron la orden, si ya me dictaron el auto de formal prisión, con estas pruebas, normalmente ya me voy, me la llevo de pechito, de muertito, ¿no? De muertito,
y voy a obtener normalmente una sentencia condenatoria. Y era normalmente así. Auto de formal prisión, casi siempre seguido de sentencia condenatoria. No había vuelta de hoja. Problema es que esa práctica se quedó así. Problema es que esa práctica, ahora, aun cuando se pueda discutir la inconstitucionalidad o anticonstitucionalidad del 19, tenemos que pensar en qué va a pasar enseguida. Tenemos que pensar si verdaderamente va a haber ese llamado cambio de chip y que el Ministerio Público cobre conciencia de que los datos que le sirvieron para sostener que había un hecho delictivo y que era probable que el sujeto imputado lo cometió, ya no pueden ser suficientes para llegar a una audiencia de juicio oral. Y ya no pueden ser suficientes, porque ahora sí el juez tiene la obligación, ya no está en el supuesto previsto en el 19, de hacer valer la Constitución, porque ahora sí el 133 le está diciendo que los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de disposiciones en contrario. Y como ahora sí, para la sentencia, ya no le está diciendo que tiene que resolver de manera oficiosa en determinado sentido, ahora sí queda como garantía y como derecho humano la presunción de inocencia. Por eso es que entonces, al momento de sentenciar, el juez sí tiene que hacer valer la presunción de inocencia. Ya no hay disposición en contrario. ¿Están de acuerdo? Esto quiere decir que entonces, cuando vienen los alegatos de apertura para la audiencia de juicio oral, y el Ministerio Público tiene que respaldar su teoría fáctica, ahora ya no van a bastar los datos que establezcan, sino que ahora tiene que haber prueba sólida que respalde su teoría fáctica para que no quede en una pura especulación, para que de esa manera ahora sí quede esclarecido el hecho, y esclarecido el hecho ahora sí pueda comprobarse si el sujeto al cual se le imputa y en este momento pasa a acusarse por la comisión de un delito, efectivamente es o no responsable. Es decir, el grado de prueba para la audiencia de juicio oral se eleva de un indicio directamente, ahora sí, a una prueba plena, para que de esa manera ahora sí pueda pasar a mi teoría fáctica y decir si el sujeto cometió o no el delito, y por lo tanto es responsable del mismo y por tanto tiene que ser condenado. Esa sería una teoría del caso bien interpretada, desde mi punto de vista, basado en lo que dice la Constitución. ¿Este es el mío? Sí. Ahora, escuchemos cómo fue la sentencia que dictaron estos jueces de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Buenas tardes a todos. Estamos constituidos nuevamente en esta sala que dio origen a este juicio número 11 a 1.10, a fin de darles a conocer la deliberación, el fallo a que ha llegado este tribunal. Se encuentran constituidas las partes, presentes los intervinientes, el acusado, la parte acusadora, el defensor. Por lo tanto, vamos a darles a conocer la decisión que ha tomado este órgano colegiado. En Ciudad Juárez, Chihuahua, 29 de abril del año 2010, vistos y oídos los intervinientes, ese tribunal de juicio oral se ha reunido y deliberado después de haberse clausurado el debate de conformidad a lo dispuesto por los artículos 371, 372 del Código de Procedimientos Penales y de haber valorado todas las pruebas rendidas en la audiencia con arreglo a las normas contenidas en el artículo 333 del mismo cuerpo legal, y se llegó a la siguiente decisión. Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito mencionado del homicidio calificado. Este solamente es un caso que espero
que no tenga voz de profeta, porque me parece que este es un caso de cientos que van a generarse con el nuevo proceso. ¿Por qué? Porque la práctica del Ministerio Público de considerar que una vez que le libraban la orden de aprehensión y dictaban el auto de formal prisión con las pruebas que había aportado en el inicio son suficientes para el final en la condena, esto ya no es así en el nuevo proceso penal. ¿Me rebajan la prueba? Sí. ¿Me hacen fácil que lo detenga? Sí. ¿Me ordenan incluso que lo mantenga en prisión? Sí. Pero eso no es suficiente para considerarme confiado para el momento de dictar la sentencia condenatoria. Porque el juez está obligado, y lo dice el 133, a hacer valer lo que dice la Constitución, entre ellos la presunción de inocencia, la cual no se puede romper con una buena teoría fáctica que suene lógica, sino siempre y cuando esté debidamente probada, para que el hecho quede esclarecido, para que condene al delincuente, para que llegue en este momento a garantizar la presunción de inocencia y sobre todo evitar que el inocente sufra las consecuencias del derecho penal. Y aquí la pregunta es, ¿y dónde estuvo el problema? ¿Son nocivos los procesos penales acusatorios? No. La cuestión es que habría que entender dónde generó o dónde surgió el problema. Y el problema surge porque hemos cambiado la forma. Sería como si yo cambiara esta botella por algo más elegante, como dice el manual de Carreño, que es cambiarlo por un vaso, pero es la forma. Para fin de cuentas, la forma no es sustancia, el fondo es el verdadero problema. Y aquí el problema lo tenemos en si sabemos lo que vamos a probar. Para que una vez que sepamos qué probamos, ya paso a cómo lo probamos y en qué momento lo probamos. Y lo que estaba buscando precisamente era conseguir exponer de una manera clara la teoría del delito, pero ya no repitiendo lo que decían otros grandes profesores, entre ellos, por supuesto, el que más respeto, que es mi maestro Claude Roxy. Ya no repetir lo que dice Roxy, sino tratar de generar una estructura de teoría del delito, donde ya no hiciera lo que hice en mi libro de Derecho Penal, que repetía muchos de los conceptos que otros autores dieron, sino generar mi propio concepto, generar mi propia teoría del delito. Por eso, y con ese motivo, en mayo del año 2013, renuncié a mi cargo de coordinador de asesores de la CETEC, para irme a Alemania 1 año y medio y tratar de conseguirlo. Al final, lo conseguí. Lo conseguí y pude generar este libro, que es precisamente los lineamientos prácticos de la teoría del delito y el proceso penal acusatorio. ¿Cómo lo desarrollé? Un concepto sencillo para entender cosas como qué es el dolo, la culpabilidad, la culpa, la imputación, en fin. Después del concepto, un caso real, mexicano, ya no traído de otros lugares, mexicano. Y después los fundamentos, para aplicar ese concepto fundadamente para resolverlo. Y así todo el libro fue desarrollado. De la exposición que hasta ahora llevo, solamente he podido exponer la primera página de este libro. De más de 600 que tiene, apenas nos ha llevado 1 hora llevar a la exposición de una página. Había otro problema, y era que después de entender lo que es la conducta típica antijurídica y culpable con base en la práctica y en el fundamento mexicano, había que exponer cosas más complicadas, como es la autoría y la participación, la tentativa y la frustración, los fines de la pena, que son importantes para el momento de la sentencia ante el juez de ejecución. Por ello es que le pedí ahí sí a Roxy que él desarrollara la segunda parte de este libro, y aceptó. Por primera vez acepta escribir conjuntamente en coautoría con un hispanohablante, y lo incluimos aquí, ya traducido por supuesto. Después dije, bueno, ya tengo la base de la teoría del delito, todo lo que tengo que saber, para no seguir hablando de cuestiones de responsabilidad
por autor intelectual. Da vergüenza cuando uno oye esas cosas. Cuando se confunde el inductor con un autor intelectual, dice, pero por Dios, ¿qué piensa que es eso? Y el problema es que se demuestran distintos. ¿Qué quiere decir? Que si no sé qué, entonces doy un salto al vacío al preguntarme cómo. Por ello es que dije, una vez que tenga ya la base sólida de la teoría del delito con todos estos elementos, ahora conviene aplicarlo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero no podía ser un teórico como yo el que lo desarrollara, ni un teórico procesalista que nos dijera lo que en Chile vio o demás. Tenía que ser alguien que supiera de qué estaba hablando. Por eso le pedí precisamente a la juez que ustedes vieron allí, en el caso Rubí, a la juez Catalina Ochoa, que fue 5 años jueza de proceso penal tradicional y 4 años y medio jueza de proceso penal acusatorio, que escribiera sobre la base del programa de capacitación que publica y difunde la CETEC, que es la necesaria para la certificación, que desarrollara ese programa del proceso penal acusatorio con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ese forma la tercera parte de este libro. Conjuntarlo para ofrecer esos lineamientos prácticos que nos pueden ayudar a orientarnos para saber cómo se lleva a cabo las audiencias en el proceso penal acusatorio. Era necesario también generar otros materiales que nos ayudaran. En esta caja hay 32 DVDs. El primero tiene manuales de capacitación para jueces. El segundo tiene manuales de capacitación para ministerios públicos. Y el tercero tiene manuales de capacitación para defensores. Los 29 restantes son audiencias en diferentes momentos del proceso penal acusatorio que inician desde el control de detención y el último, el 32, culmina con la ejecución de sentencias, con diferentes casos. Y claro, la cuestión de estas diapositivas, había que incluirlas en otro material. Son alrededor de 600 diapositivas. Quería compartir también algo de la experiencia que había conseguido en mi estancia en Alemania y donde había encontrado jurisprudencias bien interesantes españolas. Ahí sí, sería interesante ver, porque la jurisprudencia española no es como la mexicana que solo me da el criterio. Aquí me narra desde que detengo hasta que resuelvo, sobre todo cuando llego a la casación. Por ello es que aquí incluí algo que si se hubiera publicado serían como 6 tomos. En esto entonces se dijo, se incluye mejor el material electrónico para que las 1200 páginas de jurisprudencia estén incluidas aquí. Así es que esta precisamente es el producto de toda esta investigación. Hay algunos materiales de estos disponibles afuera, quien los quiera, ¿verdad? Ustedes saben que para este momento ya llevo exactamente 49 libros escritos. Ahora he decidido que varios de mis libros que se agotaron ya no se impriman, y los 2 o 3 que todavía siguen presentes, en cuanto se terminen, tampoco se vuelvan a imprimir. La razón es una, no me dejará mentir un distinguido colega y amigo que conoce mis trabajos, que mi primer libro que tuvo gran impacto en México fue el libro del dolo. Lo escribí en el año 99, pero resulta que hoy ya no estoy de acuerdo con lo que escribí en aquel entonces. No porque lo hiciera a propósito, sino porque producto de las investigaciones y la experiencia uno se va dando cuenta y va modificando su pensamiento. Por eso es que ya lo que digo en el dolo no lo sostengo, ahora sostengo este criterio. De ahí que entonces esta labor de investigación, que sí me lleva a desarrollar todo esto, tiene solamente como objetivo una meta. Una meta que me tracé al inicio de mi carrera de investigador, y era el tratar de llegar a ser profesor. Pues resulta que dice que cuando una persona quiere ser maestro, tiene que tratar de transmitir todo aquello
que le costó mucho trabajo comprender, para lo cual invirtió horas, días, semanas, meses y años, pero que una vez que lo comprendió, tiene que tratar de compartirlo de la manera más sencilla. Porque dice, si quieres que te tilden de sabio, di lo poco que sepas de la manera más rebuscada posible, para que después te digan, oye, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Pero debe ser un sabio porque no le entendí nada. En cambio, si quieres ser profesor, tienes que decir lo más complejo de la forma más simple posible. Solo así tendrá sentido tu labor de maestro. Eso es lo que me gustaría hacer algún día, maestro. Por ello es que les agradezco en el alma que ustedes hayan tenido la paciencia de escucharme, porque sé que en este momento tan difícil que vivimos, solamente podemos tener una esperanza cuando hay personas como ustedes que pese a la hora, pese a las labores que tienen, que sé que tienen grandes responsabilidades, me han permitido compartir estas reflexiones sobre la actual situación del derecho penal llevada a un problema particular que es la teoría del caso. Por ello, sinceramente, les doy las gracias de corazón. Muchísimas gracias.